Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a ver las personas que están conectadas? Si me pueden ayudar diciéndome cómo está el audio, cómo está la conexión hoy. Como siempre, siempre están atentos todos. Ya veo a varios conectados. Bueno, ya son siendo las 6:03 de la tarde, hoy 23 de septiembre. Gracias, Ángel. Muchas gracias por contestar. Eh, Les doy una cordial bienvenida. Gracias, Teo, también. Muchas gracias. Sí, me ha estado fallando el micrófono y quería confirmar. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, hoy en el marco del Día de Sol, que fue el sábado, todos los tercer sábados de septiembre, el Día de Sol, como muchos sabrán, es el Día de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y se celebra en América Latina y el Caribe. Eh, Tenemos una charla bastante interesante con una persona especialista en el tema y que nos va a contar varias cosas al respecto. Eh, entonces vamos ya, yo creo que ya estamos un buen grupo. Saludar a las personas que se están conectando. Hola Juan, hola Rosario. Eh, y darles como siempre un cordial saludo de parte de todo el equipo de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y de nuestro director, el ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Eh, Hoy, como les dije, tenemos el tema de la gestión de residuos sólidos en el Perú y nos va a acompañar la ingeniera Gabriela Velarde Medina. Ella trabaja en Recíclame, es ingeniera ambiental, tiene un máster en gestión sostenible de residuos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene amplia experiencia en residuos sólidos con enfoque en economía circular en el sector público y privado. Y como les digo, trabaja en la Asociación Civil Recíclame, que es una asociación que busca impulsar la transición hacia una economía circular mediante el desarrollo de cadenas de reciclaje a nivel nacional. Entonces, ya saben la dinámica. Bueno, quienes nos acompañan por primera vez, Gabriela va a exponer su tema como en una conferencia normal. Y luego ustedes pueden ir dejando ya sus comentarios o preguntas si es que surgen, y al final de su exposición, Gabriela las va a ir contestando. Así que bueno, vamos a disfrutar de este tema que es en verdad apasionante a las personas que nos gusta el tema de la gestión ambiental. Creo que residuos sólidos es uno de los temas más apasionantes y más frustrantes también porque sentimos que es algo que se puede solucionar. Y hoy Gabriela nos va a contar un poco por qué de repente hay tantas todavía trabas para poder transitar hacia una economía circular, que es a lo que debemos apostar. Bueno, Gabriela, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Mucho gusto, Mucho gusto. bienvenida a este espacio acá y a la UNI y también a todas las personas que nos acompañan de diferentes universidades, de diferentes ciudades. Bueno, este espacio es tuyo, Gabriela. En cuanto quieras ya puedes empezar a compartir tus diapositivas y presentarte un poco con nuestro público que nos acompaña hoy. Perfecto, gracias, Sara. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me pueden ver todos? Sara, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto y ya están tus diapositivas, allí. Más Pues, bien si en la barrita puedes poner ocultar porque a veces tapan datos aquí, ajá, sí. ya, perfecto. Gracias. Listo. A ti, Sara. Bueno, como ya comentó Sara, soy Gabriela Velarde, soy ingeniera ambiental, especialista en residuos sólidos, con un enfoque en economía circular. Entonces, hoy voy a hablarles un poco sobre la gestión de residuos en el país y cómo podemos ir transitando hacia una economía circular. Para comenzar, actualmente soy jefe de proyectos en Recíclame. Es una asociación civil sin fines de lucro que se formó hace 10 años por iniciativa de empresas privadas, y actualmente cuenta con 11 empresas miembro, que ven en Recíclame una plataforma para trabajar en conjunto y contribuir de esta manera en el desarrollo sostenible del país.
enfocado principalmente en cadenas de reciclaje nacional. Primero, les muestro esta lámina para que conozcan cuál es la generación de residuos a nivel del mundo. Como pueden ver, el Perú se genera aproximadamente 1 kilo de residuo per cápita, de residuo municipal. Existen otros países en donde la generación es mayor y otros países en los que incluso la generación es menor. Esto depende mucho de los hábitos de consumo y otras características que tiene cada país. También es importante mencionar que dependiendo del país también se han implementado sistemas para buscar transitar hacia la economía circular. Hay unos que están mucho más avanzados que otros, buscando una solución no solamente a la gestión de residuos, porque es importante mencionar que la economía circular no solamente se basa en la gestión de residuos, es un concepto bastante amplio, más adelante lo vamos a poder conocer mejor. Para poner un poco en contexto cómo estamos como país, en el país se generan 20.000 toneladas de residuos municipales al día. Esto viene a ser unos 7 millones de residuos al año que generamos como país. Y solamente residuos municipales, y solamente se valoriza el 1%. El otro 99% termina en espacios como el que vemos en la foto, en un 50% y en un 49% en rellenos sanitarios, que son estas infraestructuras en las que se dispone adecuadamente los residuos sólidos. Sin embargo, tampoco es la mejor alternativa, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay alternativas más viables a solamente disponerlos en rellenos sanitarios. Como país tenemos 52 rellenos sanitarios a nivel país, 6 rellenos de seguridad que se manejan para el acondicionamiento y disposición final de residuos peligrosos. Y botaderos como el de la foto tenemos, según OEFA, más de 1.500. Entonces, como vemos, es un tema de bastante preocupación y que desde el gobierno y desde la industria y desde los diferentes actores se tiene claro y por eso es que se buscan alternativas y vamos a ver que hemos venido trabajando en esto. Sin embargo, queda mucho por hacer todavía. De la generación de residuos que les he comentado, el 50% de estos se genera en Lima Metropolitana y Callao. Como sabemos, la mayoría también de la población se encuentra en Lima Metropolitana y Callao y generamos el 50% de los residuos que se generan a nivel país, por lo que la problemática es bastante fuerte en esta zona, ¿no? Pero ¿cómo están compuestos nuestros residuos? Los residuos en el país son en su mayoría residuos orgánicos, con un 54% según cifras del Ministerio del Ambiente. Entre 18 y 20% son residuos inorgánicos valorizables, el 19% son residuos no valorizables y el 7% residuos peligrosos. Entonces vemos que tenemos un alto potencial para valorizar residuos, ¿no? Entre los orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, hemos venido trabajando, hemos venido viviendo en una línea de economía, como digo, en una economía lineal como país, en donde la materia prima la utilizamos para producir un bien o un producto, el cual consumimos y luego generamos un residuo. Muy poco de estos residuos son valorizados, como les he comentado antes, y hay una gran brecha que podríamos comenzar a valorizar. Y es necesario, ¿no? Es necesario comenzar a entrar en este aspecto de valorizar residuos, innovar en la gestión de estos, ya que estas son algunas cifras que podemos ver que, por ejemplo, según la Comisión Europea, en el siglo XX se incrementó el consumo de energía, se extrajo más recursos, hubo una mayor demanda de abrigo y alimentos, así como de agua, y según estimaciones, para el 2050 probablemente necesitemos multiplicar varias veces nuestra eficiencia, nuestros recursos, el uso de nuestros recursos. Entonces, ha llegado un punto en el que no solamente como país, sino como mundo, estamos buscando alternativas para
de innovación para el manejo de nuestros residuos. Entonces, como les comentaba, la economía circular no solamente es la gestión de residuos. La economía circular va más allá. Si bien el reciclaje como una alternativa para la gestión de residuos es viable y es importante que la tengamos en cuenta, es la última alternativa, por así decirlo, ¿no? Porque primero está como podemos ver en el cuadro, en el gráfico de la Fundación Helen MacArthur, primero hay otras alternativas antes de disponer un residuo para su valorización. Primero hay alternativas como compartir, mantener, reusar, renovar, y luego, si es que ya no puedo hacer ninguna de estas actividades, disponerlo para su reciclaje o para su valorización de otro tipo. En esta línea es que como país hemos ido avanzando. Tenemos un marco normativo nacional que incluso recientemente ha habido una modificatoria que busca impulsar esa transición a la economía circular. Comenzando desde la Ley 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se aprobó en el 2016, luego su reglamento. Esta ley nos brinda ya algunos principios, como el de responsabilidad extendida del productor, responsabilidad compartida, que en otros países, como por ejemplo países europeos, ya se han implementado este tipo de principios. En la región, recientemente, algunos países como Chile, Colombia, ya han implementado normativas sobre responsabilidad extendida del productor. Y otro tipo que también se maneja en algunos países es la responsabilidad compartida, ¿no? En donde todos cumplimos un rol y debemos desarrollarlo. Ambos principios ya se contemplan en la Ley de Gestión Integral de Residuos, la 1278. Y el principal fin de esta ley es la minimización, ¿no? Volteamos un poco la pirámide que les voy a mostrar en la lámina siguiente. Y la minimización viene a ser el fin principal antes de la disposición. Luego está la ley que regula la actividad del reciclador. En esta ley se contemplan algunos puntos importantes para que el reciclador pueda desempeñarse formalmente, pueda conocer cuál es el proceso de formalización, cuáles son los trabajos que puede realizar bajo este marco, y lo reconoce, ¿no? Lo reconoce como un actor importante en los sistemas de reciclaje del país. Luego está la ley de plástico de un solo uso y otros recipientes. En esta ley no solamente se habla de las botellas de plástico PET de un solo uso, sino también se mencionan otros residuos, como son las bolsas, que actualmente ya tenemos que pagar por ellas en los supermercados. Se mencionan los envases mejor conocidos como Tecnopor y los sorbetes o cañitas. Se dan incluso metas para cumplir en diferentes periodos de tiempo para la implementación de porcentaje de material reciclado en los envases, la eliminación o minimización de algunos de estos materiales, e incluso en esta ley es donde se implementó el tema de las bolsas, del cobro, del pago que debes hacer a la hora de adquirir una bolsa. Y en esto con el objetivo de minimizar su uso y de reusar bolsas que tengamos en casa. Luego está el Código de Colores. Se actualizó esta norma técnica que es contemplada en la Ley de Residuos, por ende es obligatoria el uso de colores para la gestión de residuos municipales y no municipales. Y finalmente, hace un par de meses se ha aprobado una modificatoria a la Ley de Residuos, a la 1278, esta es la 1501, la modificatoria, en donde se establecen o se detallan algunos puntos para que apoyan en la transición a la economía circular, la gestión de los residuos de manera más eficiente como país, bajo las condiciones que tenemos como país, ¿no? Esta ley todavía no cuenta con reglamento, está actualmente en proceso de emisión por el Ministerio del Ambiente. Y bueno, estas son algunas de las normativas que se vienen desarrollando como país y que vienen a apoyar todo el proceso de economía circular o de
poder manejar nuestros residuos de mejor manera para valorizarlos finalmente, ¿no? Y no disponerlos, que no lleguen a disponerse en un relleno sanitario o en el peor de los casos en uno de los botaderos como el que hemos visto hace un momento. Entonces, la Ley de Gestión Integral de Residuos y su modificatoria lo que buscan es de esta pirámide que vemos como una situación actual, en donde la eliminación es la base o lo que más se realiza, la disposición de estos residuos, y la minimización es bastante poco lo que se logra minimizar, se logra voltear esta pirámide y que primero sea la minimización de estos residuos, porque al final el mejor residuo es el que no se genera, y que logremos valorizar los que sí generamos para luego eliminarlos. Como les había comentado, la economía circular no solamente es el reciclaje, la economía circular es un concepto bastante amplio en el que se inicia desde la reducción de residuos que podamos generar o del uso de materia prima. Para generar un producto reducimos el uso de materia prima virgen, reducimos el uso de energía, el uso de agua y de otros componentes que son importantes para la producción de un producto. Luego, en esto también no solamente es los recursos que yo necesito para producir un residuo, un producto, sino también ecodiseñar el producto para que sea fácilmente reciclable, ¿no? Que tenga un solo componente, por ejemplo, plástico, que no tenga multimateriales en la composición, para que su reciclaje sea mucho más simple. Estas son cifras del Ministerio del Ambiente, en donde, gracias al trabajo que se viene realizando y a la normativa que se tiene actualmente y algunas modificatorias que se han hecho, hemos ido avanzando en la recuperación de residuos sólidos al año. Sin embargo, como ven, hay mucho trabajo por hacer todavía. Esperamos que esta nueva ley de residuos, esta modificatoria de la ley de residuos, apoye a aumentar estas toneladas. Sin embargo, sabemos que uno de los puntos principales o uno de los actores principales de que esto se logre somos todos nosotros desde casa, en la minimización de nuestros residuos y la valorización de estos. Si bien nosotros desde casa no vamos a valorizar directamente, porque el valorizar es darle una transformación al residuo, pero sí podemos segregar nuestros residuos para que puedan ser aprovechados, ¿no? Y en ese camino es que están los programas de segregación en la fuente de las municipalidades. Las municipalidades manejan un programa de segregación en la fuente. Bajo la modificatoria de la ley es ahora obligatorio que las municipalidades cuenten con un programa de segregación en la fuente, en el que nosotros como vecinos deberíamos inscribirnos, participar de este programa. Cada programa maneja diferentes métodos. La mayoría de estos trabajan con asociaciones de recicladores que están inscritos al programa de segregación en la fuente. Otras trabajan con empresas operadoras para que pueden recuperar este material. Por lo que es muy importante que todos desde casa participemos en estos programas de segregación en la fuente, y si tu municipalidad no cuenta aún con un programa de segregación en la fuente, puedas disponer tus residuos en alguno de los contenedores que se tienen en algunos supermercados de Lima, ¿no? Por ejemplo. Nosotros como Recíclame también tenemos algunos de estos contenedores ubicados principalmente en las playas del sur. Entonces, es muy importante que puedan participar de los programas de segregación en la fuente para que se logre recolectar los residuos aprovechables. Normalmente, como les digo, es una asociación de recicladores quien recoge una vez por semana. Normalmente es una vez por semana, recoge cada vivienda los residuos aprovechables, los llevan a un centro de acopio en donde acondicionan o prensan principalmente el material. La mayoría de asociaciones prensa el material y lo pueden vender luego a una empresa o una microempresa de reciclaje y finalmente a la industria para la producción de nuevos productos, ¿no? Entonces, como les digo, normalmente y hasta hace poco nosotros veíamos
un enfoque en donde yo como ciudadano entrego mi reciclaje al reciclador y ya no sé más qué pasa. Pero tenemos que ver ese enfoque o esta cadena de reciclaje de manera integral, porque luego de que el reciclador recoge este material o este residuo, lo he llevado a una empresa intermediaria en donde lo acondicionan o generan un volumen mayor al que la asociación de recicladores puede manejar y luego es vendido a una industria para su transformación, ¿no? La ley de plástico de un solo uso, por ejemplo, ya te indica que las botellas de plástico deben tener cierto porcentaje de material reciclado en su composición. Entonces, si nosotros como ciudadanos no ayudamos al reciclaje de estos envases, es un poco más difícil que la industria logre tener el volumen de material reciclado para poder abastecer la demanda, ¿no? Entonces, es importante que manejemos un enfoque integral en donde todos los actores del sistema se interrelacionan, todos son importantes, como podemos ver en la parte de verde, todos son importantes para que la cadena de reciclaje a nivel país funcione. Nos queda mucho por avanzar, porque todavía las tasas de valorización como país son bastante bajas en comparación de otros países, pero como hemos visto en el gráfico que les mostré, vamos aumentando poco a poco y la idea es que con esas modificatorias de la ley, en donde también como ciudadanos ahora tenemos que reciclar, podamos lograr tasas bastante interesantes de valorización. También comentarles que como valorización no solamente está el reciclaje, hay otros tipos de valorización de residuos como la incineración, que también es una alternativa, es una buena alternativa si se maneja bajo condiciones adecuadas. Y es importante que se tengan este enfoque integral de la cadena, ¿no? Porque esto nos va a permitir ver las barreras del sistema, ver también nuevas oportunidades y mantener un sistema articulado en donde todos los actores son bastante importantes, incluyéndonos a nosotros como consumidores, que somos quienes al final ponen el residuo en el sistema para que pueda ser valorizado. Entonces, como les dije, es muy importante que veamos la cadena de manera integral. El sector público y privado tienen que trabajar de manera articulada para lograr un reciclaje eficiente. Si bien a nivel país ya hay muchas empresas que están trabajando en temas de ecodiseño de envases, en incluir porcentaje de material reciclado, la mayoría de las empresas que son miembros de Recíclame y que producen bienes ya tienen en su composición material reciclado dentro de sus productos, pero es necesario que como ciudadanos también participemos de estos sistemas de reciclaje para que exista la oferta de este material que es demandado por la industria, ¿no? Entonces, es muy importante que desde el sector privado y público también haya una articulación de actividades, ya que el sector privado, por ejemplo, tiene un incremento en la demanda de materiales reciclables, no solamente por la normativa, sino que muchos de ellos, incluso desde antes que salga la norma, ya consideraban un porcentaje de material reciclado en la composición de sus productos. Además, la incorporación desde el sector privado se puede incorporar estos residuos como parte de nuevos mercados. Y también desde el sector privado se puede realizar apoyo en la cadena de valor a través de programas y proyectos, que es un poco lo que hacemos desde Recíclame, ¿no? Que es que trabajamos en articular los esfuerzos de las empresas miembros para trabajar proyectos y programas a favor de las cadenas de reciclaje del país. Además, desde el sector público se implementan políticas públicas como las que hemos visto. Se incorpora reciclaje en los distintos sectores, el tema de reciclaje en los distintos sectores y actividades, y también es importante posicionar el reciclaje como una actividad fundamental. En este punto comentarles que, por ejemplo, tras la paralización de actividades por la pandemia, se paralizó también el tema del reciclaje por unos meses. Finalmente,
se reactivó esta actividad como una de en la primera fase de reactivación, porque se logró identificar el rol fundamental que cumplía el reciclaje en el sistema, ¿no? Muchas empresas, como les digo, ya incluyen este material reciclado en la composición de sus productos y han hecho ya las modificatorias de infraestructura para poder abastecerse de este material y poder procesarlo y generar un nuevo producto. Entonces, muchas de ellas se quedaban sin la materia prima para la producción de bienes esenciales incluso, ¿no? Porque los envases de la botella de agua, los envases de agua de plástico, también de vidrio, el papel higiénico, cajas de cartón, muchos de ellos ya tienen material reciclado en su composición y eran fundamentales. Y, no menos importante, muchos recicladores o asociaciones de recicladores se quedaron paralizados y su actividad es la comercialización de estos residuos, ¿no? Y al no poder comercializar los residuos, se quedaron, paralizaron su actividad y su ingreso económico. Entonces, se trabajó mucho de la mano con el Ministerio del Ambiente para promover la reactivación sostenida y bajo los cuidados requeridos para no poner en peligro a nadie en esta reactivación, pero considerando que el reciclaje sí es una actividad fundamental actualmente, como país también. Entonces, el trabajo en conjunto entre estos sectores es el eje principal para lograr un sistema de reciclaje eficiente. Y es necesario que ambos se complementen para que todos los actores de la cadena se puedan beneficiar y se logren cadenas de reciclaje sostenibles en el tiempo. Este es un ejemplo de participación público-privada. Como les comenté, es muy importante que desde el sector público y desde el sector privado se trabaje en conjunto para la implementación de estrategias para el desarrollo del tema en el país. MINAM y Produce elaboraron la hoja de ruta de economía circular en el sector industria, en donde se implementaban ciertas metas para todo esto bajo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Este documento generaba algunas metas para cumplimiento por parte de la industria, ¿no? Entonces se trabajó muy de la mano con diferentes industrias del país para generar comentarios y ver la implementación de esto, pero una implementación real, que se puede implementar en los plazos que se han establecido bajo las condiciones actuales del país. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo trabajando de la mano podemos lograr algo que pueda ser real y que pueda ser implementable aquí en el país, ¿no? Bueno, todo lo que les he comentado es muy importante porque es importante que desde cada uno, como ciudadano, como asociación de recicladores, como municipalidad, que cumplen un papel muy estratégico en este sistema, como empresa e incluso como universidades, podamos trabajar en conjunto para desarrollar la economía circular en el país. Es un camino largo, otros países que vienen trabajando en este tema desde hace varios años todavía están en la implementación, pero es una transición que debemos hacer, que ya se viene promoviendo como país, que estamos comenzando a transitar en ella, pero todavía nos queda un largo camino, ¿no? Como les he dicho, la valorización es muy poco porcentaje del que se valoriza en relación a la cantidad de residuos que ponemos, que generamos. Y también es importante tener en cuenta que el reciclar es como la última alternativa, ¿no? Valorizar, que una de las alternativas de la valorización es el reciclaje, es como última alternativa. Primero está minimizar, diseñar desde la industria sus productos adecuadamente para que sean fáciles de reciclar cuando estén en el mercado. Y finalmente se pueda valorizar. Lo que aquí como país se realiza principalmente es el reciclaje, ¿no? Otros países tienen como valorización principal, por ejemplo, la incineración de sus residuos. Sin embargo, estamos en eso, ¿no? Estamos en esa transición, hay trabajo por hacer. Nosotros como ciudadanos
tenemos mucha responsabilidad, porque al final esto es una responsabilidad compartida. Ya hemos visto que si nosotros como ciudadanos no reciclamos, no ponemos el residuo, no disponemos adecuadamente de nuestros residuos, es difícil que logremos que estos se puedan valorizar y al final van a terminar en espacios como los que les mostré al inicio, que tenemos ya más de 1.500 de estos puntos de esos puntos críticos de botaderos, mejor conocidos como botaderos. Igual, a pesar que tenemos 52 rellenos sanitarios que son infraestructuras de residuos, para el volumen que generamos de residuos queda bastante por hacer. Entonces, bueno, eso, pedirles que participen en los programas de segregación en la fuente. Vemos mucho más, desde Recíclame, veo mucho más trabajo e interés de los ciudadanos por participar de esto, y es muy importante que todos, ¿no?, participemos. Y bueno, estos son mis datos de contacto. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, quedo atento a si tienen alguna pregunta sobre el tema. Excelente, entonces ahora podemos empezar con las preguntas. Mientras nos van preguntando, saludos también a la Municipalidad de Huánuco. Saludos Carlos también aquí, que tuvo una presentación súper buena de residuos electrónicos, ¿no? Estuvo súper buena. Saludos Fiorella y Victoria y María. Bueno, Gabriela, y con esto de esta nueva modificatoria que ha tenido la norma, ¿cómo ves, desde ustedes cómo ven ya con la experiencia que tienen en Recíclame esta transición? Yo sé que la pandemia nos ha cambiado un poco la forma de ver las cosas a muchos, no sé si a todos, no sé si sea solo un efecto a corto plazo, pero ¿cómo ves el tema en nuestro país de transicionar hacia una economía circular? Creo que hemos avanzado bastante en los últimos años. Hay bastante todavía por hacer, pero la normativa e incluso la reciente modificatoria promueve la economía circular, promueve desde diferentes puntos que mencionan esa transición a la economía circular que debemos hacer y que vamos a hacer. No es que de la noche a la mañana vamos a lograr cambios gigantes, pero es un proceso que debemos ir trabajando en conjunto desde todos los actores, ¿no? Como he dicho, desde el consumidor, desde la empresa y desde los diferentes niveles que existen. Es muy importante el trabajo que viene haciendo el gobierno por impulsar esto. La modificatoria te da varias alternativas muestra varias aristas para lograr ir en esta transición, promueve esto, como lo que les dije, la implementación de los programas de segregación en las fuentes municipales para la valorización de los residuos y así como la obligatoriedad de que todos los ciudadanos reciclemos, ¿no? Acá nos pone Connie, bueno, es más un comentario, pero habla un poco de este esfuerzo que hablabas, ¿no? Que se tiene que hacer en todos los niveles, desde las empresas. De hecho, hubo un temor y hubo una respuesta a nivel mundial de especialistas que habían estado trabajando para minimizar el consumo de plástico a raíz de esto de la pandemia por temas de higiene. Como que hicimos como un stop, ¿no? Además que a estos residuos se sumaron todas las mascarillas, todas estas carillas de plástico. Entonces, se ha pensado obviamente en responder al momento, pero mucha gente en el nivel ambiental, digamos, está preocupada, ¿no? Por esto de los microplásticos, porque se exacerbe. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Sí, el tema de los microplásticos o de los plásticos que pueden llegar al mar se debe también por la mala disposición que hacemos, ¿no? Como usuarios. Muchos en estos días hemos podido caminar por la playa en algún momento y ver que hay mascarillas incluso tiradas en la misma playa. Debemos disponerlas adecuadamente.
hay una guía desde el Ministerio del Ambiente que te dice cómo disponer adecuadamente tus residuos de mascarillas, de guantes que se han podido generar en esta pandemia. Sin embargo, hay mucha gente que todavía no conoce bien cuál es el proceso que se debe realizar. Tener mucho cuidado porque también cuando nosotros sacamos los residuos que se pueden aprovechar, cuando sacamos nuestros residuos que se pueden aprovechar, tener en cuenta que quien lo está recibiendo es una persona que también se puede contagiar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado al manejo de nuestras bolsas, no solamente de residuos aprovechables, sino todo tipo de residuos que saquemos para que se los lleve incluso el camión de basura. Deben estar rociados con una solución de lejía, con doble nudo, los residuos que tenga de mascarillas y de guantes. Y cuidar mucho, comprometernos mucho en no dejar ese tipo de residuos tirados en las playas o en espacios en donde no se van a disponer y que sabemos que no van a llegar a una disposición adecuada, ¿no? Si nosotros disponemos adecuadamente de nuestros residuos, por otro lado, si nosotros como las botellas de plástico, estas van a generar un nuevo envase que se va a aprovechar, se va a valorizar este residuo. Pero si yo no lo dispongo adecuadamente, lo más probable es que genere una contaminación en el ambiente, ¿no? Y una botella demora muchos años en degradarse. Entonces, está en nuestras manos poder participar en la adecuada disposición para que este residuo se pueda valorizar como debe ser. O sea, existen en el país estas cadenas. Simplemente hay que terminar de impulsarlas, ¿no? Y como ciudadanos tenemos un papel muy importante en esta transición. Y aquí hay una pregunta que se hace mucha gente. Belén nos dice, ¿qué podemos hacer si al minimizar los residuos también los seleccionamos? Sin embargo, en nuestras ciudades no se da el recojo selectivo de residuos. Por ejemplo, en mi municipalidad, que es San Martín de Porres, no se hace un recojo selectivo, pero sí hay recicladores, ¿no? Bueno, esa es la experiencia. No sé qué opinión tienes, Belén. Bueno, con la modificatoria, ahora las municipalidades están impulsando mucho el programa de segregación en la fuente. Esperamos que en un poco tiempo ya se hayan implementado los programas de segregación en la fuente en la mayoría de municipalidades. Las que no cuentan con un programa de segregación, igual en su mayoría tienen asociaciones de recicladores. Entonces pueden entregar el residuo a alguna asociación que esté inscrita en la municipalidad para que las asociaciones de recicladores sean formales, tienen que estar inscritas en la municipalidad en esa jurisdicción. Pueden preguntar en las municipalidades las asociaciones que están inscritas para poder entregar su reciclaje, o de lo contrario también se han implementado muchos puntos limpios en diferentes supermercados de la ciudad, donde también pueden llevar sus residuos. Estos puntos limpios en su mayoría son atendidos por asociaciones de recicladores y luego se incluyen en el programa, en la cadena formal, ¿no?, del reciclaje. Hay que tener mucho cuidado en la entrega y la disposición de estos residuos, como les he dicho hace un momento, ¿no? Te pregunta, gracias por la exposición, te dice Alfredo Ceroni, ¿están preparadas las municipalidades para segregar? Las municipalidades no necesariamente tienen que realizar las actividades de segregación. El programa de segregación en la fuente que tienen las municipalidades lo trabajan en su mayoría de veces con una asociación de recicladores, porque bajo la normativa actual la municipalidad no puede comercializar los residuos. Entonces lo trabajan bajo el trabajo en conjunto de una asociación de recicladores o una empresa operadora de residuos. La mayoría de municipalidades ya ha comenzado, sobre todo en Lima, ya han comenzado en este proceso. Casi todas las municipalidades, son muy pocas las que no cuentan con un programa de segregación en la fuente en Lima, así sea pequeño y que está recién en crecimiento. Y en muchos casos es porque los vecinos no participan, ¿no? Entonces, de repente en algunas municipalidades o en tu municipalidad sí existe un programa de segregación, solamente que no conoces que existe. Entonces puedes comunicarte con ellas para inscribirte. Como les digo, respondiendo también un poco a la pregunta, no es que las municipalidades vayan a realizar el proceso de segregación, son muy pocas las que trabajan eso bajo algún convenio o algún tipo de
de apoyo con una empresa operadora o una empresa municipal, que son muy pocas, en las que pueden segregar directamente, ¿no? Pero en su mayoría no hay una segregación por parte de la municipalidad. Todo el acondicionamiento del material se realiza bajo la figura de la Asociación de Recicladores. Aquí Fiorella te pregunta cómo se deberían disponer los residuos electrónicos. Al igual que los residuos electrónicos y los residuos de otro tipo de residuos que no son los residuos aprovechables como el plástico, el vidrio y otros, las municipalidades reciben dentro de su programa de segregación en la fuente este tipo de residuos, al igual que residuos, por ejemplo, de aceite. Algunas municipalidades también reciben ese tipo de residuos y también los disponen de la misma manera, ¿no? O sea, cada residuo tiene una cadena, una cadena logística para el recojo, la recolección, el acondicionamiento, porque tenemos que tener en cuenta que los residuos electrónicos no van a ser acondicionados de la misma manera que un residuo como una botella de plástico, de vidrio o de tetrabric, ¿no? A ver, dice, aparte del estándar de calidad, que es el mínimo funcional admitido, nada impulsa que sean realmente competitivos para los ingenieros ambientales y sean aceptados, igual de demanda como los ingenieros industriales. Aceptados no sé, yo no entiendo muy bien la pregunta, si te refieres a los ingenieros ambientales en las municipalidades o en la gestión de residuos sólidos, no sé si a ver si nos puedes copiar mejor la pregunta. Te pregunta Miluzca Madrid si existe un monitoreo de las municipalidades en cuanto a la gestión de residuos sólidos. Sí, claro. Las municipalidades, hay una plataforma, Cigersol, donde las municipalidades reportan anualmente la generación de sus residuos como municipalidad, ¿no? La generación de sus residuos. Adicional a ello, también existen algunos incentivos que se le dan a la municipalidad por porcentaje de material aprovechado como distrito. Entonces, para lograr este proceso, tienen que presentar cada año, ir aumentando la tasa de los residuos que logran aprovechar. Entonces, desde el ministerio hay un seguimiento constante a la gestión de residuos municipales que se generan. Además, también comentarles, bueno, dando un poco la respuesta. Gracias, Sara. Agrandando un poco o extendiendo un poco la respuesta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Extendiendo un poco la respuesta, esta plataforma, Cigersol, ahora también va a comenzar a recibir información de los residuos no municipales, ¿no? De las empresas. Entonces vamos a poder tener información de la generación de residuos municipal, no municipal, lo que va a ayudar a poder tomar mejores decisiones para su valorización. Algunos comentarios, si estás leyendo ahora sí. Las municipalidades deberían promover a través de asociaciones público-privadas el uso de residuos PET u otros con las grandes industrias locales. Es un comentario. Ángel nos dice, con respecto a los centros de acopio de residuos aprovechables, ¿es responsabilidad de la municipalidad implementar dicha infraestructura o es responsabilidad de la asociación de recicladores? Hay diferentes formas. No es responsabilidad de la municipalidad implementar una infraestructura, porque la municipalidad tiene la responsabilidad de manejar un programa de segregación en la fuente para la recuperación y aprovechamiento de esos residuos, pero no tiene la responsabilidad de implementar esta infraestructura en sí. La mayoría en muchos casos, cada municipalidad funciona, como les he dicho, de manera distinta, pero en muchos casos se da que la municipalidad, por ejemplo, en cooperación con la Asociación de Recicladores pueda prestar la infraestructura y que la Asociación de Recicladores pueda trabajar ahí,
o se da el caso de que la municipalidad a veces presta el camión para que la asociación pueda hacer el recojo, pero la asociación tiene la infraestructura. Cada caso es distinto. También no es, como les digo, responsabilidad de la municipalidad tener dicha infraestructura, ¿no? Pero apoya mucho que la tenga a favor de las asociaciones de recicladores. ¿Cómo Recíclame puede contribuir a la aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor de manera efectiva a nivel local? Como Recíclame, creemos mucho en la responsabilidad compartida, ¿no? Las industrias saben que tienen una responsabilidad, por eso es que vienen en todo, de las empresas que están vinculadas a Recíclame, ya implementan y ya incorporan porcentajes de materiales reciclados en la composición de sus nuevos productos. También trabajan diferentes proyectos para promover a los diferentes actores de la cadena, como las asociaciones de recicladores, microempresas de reciclaje y otros, así como el ecodiseño de sus empaques. Sabemos que el tema de responsabilidad extendida del productor es un principio que se va a implementar en algún momento como país. Desde Recíclame tenemos un interés en trabajar este tema. Sabemos que como industrias hay una responsabilidad, pero no solamente la industria. Al final, la responsabilidad como consumidores es bastante grande. Para que se logre recuperar todo este material, nosotros como consumidores tenemos que disponerlo adecuadamente, ¿no? Que es el gran reto también, poder apoyar la disposición, apoyar en la promoción de la disposición de estos residuos de manera adecuada para que puedan ser valorizados por la industria. Bueno, esta es una duda, ¿no? ¿Cómo competir con otros proyectos de inversión o negocio que no toman en consideración la economía circular porque pueden aumentar sus costos? Al final está comprobado que implementar la economía circular desde pequeña escala es aporta bastante, porque te puede incluso hasta reducir costos, ¿no? Nosotros, para disponer, por ejemplo, una empresa para disponer sus residuos tiene que pagar por tonelada dispuesta en un relleno sanitario. Si tú valorizas estos residuos, ya no pagas por esa disposición de la cantidad de estos residuos que estás disponiendo. Al contrario, los valorizas, entran nuevamente al flujo y también los reemplazas por la materia prima que estarías comprando. Hay bastantes puntos que considerar para implementar el tema de economía circular en la elaboración de un nuevo producto, ¿no? En un negocio. Y mientras desde el comienzo lo implementes va a ser mucho más simple porque ya vas en ese foco y cuando comiences a crecer ya estás encaminado en la línea. Es más difícil cuando ya eres una empresa consolidada y grande cambiar algunas máquinas o cambiar algunos equipos que ya tienes para poder migrar a este principio, ¿no? Que igual es lo ideal y que se busca que poco a poco pueda darse la transición desde los pequeños negocios. Bien. ¿Cuál ha sido el impacto en el pago por uso de bolsas de plástico y qué seguimiento hay para la distribución de bolsas biodegradables? Porque hay muchas empresas que cobran por estas bolsas, pero siguen distribuyendo bolsas que no son biodegradables. Tengo entendido que desde incluso antes que se aprobara el reglamento de la ley ya había un impacto del uso de estas bolsas plásticas a nivel país. Como consumidores creo que hemos aprendido también bastante en esta transición a llevar nuestra bolsa al supermercado en vez de estar recibiendo, porque ahora ya nos cuesta comprar cada bolsa que vamos a utilizar. Y es todo un proceso, ¿no? Al final es importante que todos participemos de esto y que estas bolsas cada vez sean más fáciles que sean compostables o que sean biodegradables. Sin embargo, hay todo un trabajo que se tiene que hacer desde atrás, porque que una bolsa sea compostable no significa que va a compostarse, es como un residuo reciclable. Que sea reciclable no significa que al final se va a hacer. Entonces, desde las municipalidades también se viene trabajando el desarrollo
aunque está un poquito más atrasado que el de los residuos inorgánicos, también se viene trabajando el desarrollo de residuos orgánicos, de aprovechamiento de residuos orgánicos por compost. Esperemos que pronto esto vaya mejorando, vaya creciendo para lograr algo importante, ¿no? En el tema. Sí, tienes razón, porque a veces decimos, sí, mi bolsa es compostable, ya estoy bien con la vida, sentimiento de culpa cero, y si tú no compostas esa bolsa, si no la pones bajo las características de compostaje, Sí, esa bolsa va a ser igual un plástico más. sí. Y para compostar hay que tener ciertos parámetros, ¿no? Humedad, temperatura, que son necesarios para que al final se termine de degradar esta bolsa. Sí, y de hecho también hay bastante desinformación en cuanto a la norma, ¿no? Creen que es como una ganancia que se va a la tienda, ¿no? Como, ay, nos están cobrando la bolsa, de acuerdo, y no, es un impuesto que les ponen a las empresas, ¿no? Entonces es mejor que vayas con tu bolsa de tela y ni Sí. te quejas tú, ni reniegas tú y todos felices, ¿no? Me preguntan sobre el decreto supremo que aprueba la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria. ¿Las empresas se encuentran preparadas para este cambio? ¿O qué deficiencias crees que hay en la norma? Esta hoja de ruta, como les comenté, también recibió aportes del trabajo que hicimos con las industrias. Entonces, se han implementado plazos para su cumplimiento en diferentes años, ¿no? Esperamos lograr el cumplimiento de esto por lo menos la mayoría de las industrias. Muchas de ellas ya incluso cumplen algunos de estos requisitos porque, como les digo, ya hay un trabajo desde antes de la implementación de la normativa para que se logren estos cambios. Pero es un proceso, ¿no? Es una transición y esperamos que se logren resultados óptimos en base al trabajo que se realizó y la implementación, las fechas de implementación que se propusieron. Como industria se propusieron, se dieron algunos comentarios de fechas para la implementación de esta hoja de ruta que consideraban bajo su esquema de empresa que podrían cumplir. Y es lo que esperamos, ¿no? Aquí, a ver, antes que se me pierda esta pregunta, ok. ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa forme parte de Reciclan? No hay requisitos muy, muy significativos. Principalmente en Reciclam están empresas que están interesadas en en trabajar en conjunto para el desarrollo de las cadenas de reciclaje. Como les he dicho, hay que tener en cuenta que no solamente como empresa yo genero un producto reciclable y ya está. Yo solito voy a poder manejar toda la recolección de mis residuos. No es así. Es un trabajo en conjunto entre empresas. Mientras más actores o mientras más empresas se vinculen, mejor, porque el sistema va a funcionar mejor, va a haber más alianza, va a haber más trabajo estratégico entre todas las organizaciones para lograr resultados adecuados, con volúmenes adecuados por parte de todas. Entonces, desde las empresas que son miembros de Reciclame trabajan en conjunto por promover el reciclaje en el país y trabajar de manera articulada. No vemos el tema como una competencia, no se ve el tema como una competencia, todo lo contrario, ¿no? Se trabaja de manera articulada porque, como ven, algunos de los socios de Reciclame incluso puede ser que sean competencia, pero la idea es promover el reciclaje a nivel país. Ese es el principal objetivo de las empresas socias de Reciclame. Acá te preguntan, quieren saber más de Reciclame. ¿Qué es Reciclame? ¿Cuáles son las empresas que están? ¿Cuál es su objetivo de interés? Reciclame, como les comenté, es una iniciativa de 5 empresas. Hace 10 años se creó por iniciativa de 5 empresas privadas que buscan promover el reciclaje a nivel país. Hace 10 años teníamos muchas estaciones de reciclaje en diferentes partes de Lima, principalmente, y actualmente estamos muy enfocados en promover y generar información técnica que pueda apoyar en estas cadenas. Nosotros venimos desarrollando diferentes proyectos para generar información, para apoyar a los diferentes actores,
a lograr una consolidación y que puedan crecer y desarrollar las diferentes cadenas, ¿no?, de reciclaje que hay en el país. Nuestro objetivo principal, como les he comentado, es el desarrollo de cadenas de reciclaje. Los socios de Recíclame son 11. Los socios fundadores son San Miguel Industrias PET, Coca-Cola, Tetra Pak, Owens Illinois, y luego también hay socios que se han ido, y en su momento también era Kimberly Clark, y en estos años se han venido sumando diferentes empresas como Pamolsa, Bacus, Diageo, Heinz Glass, Natura, por ahí Industrias del Envase, Croma, que se han ido sumando para trabajar las diferentes cadenas. Como vemos, cada empresa no es que tenga los mismos materiales, manejan diferentes materiales, muchos de ellos producen materiales, producen estos envases, como San Miguel Industrias PET, que produce las botellas de plástico, como Owens Illinois, que produce botellas de vidrio, entre otras socios Tetra Pak, que también produce este material de cartón para bebidas. Todos estos materiales son reciclables y lo que buscamos es promover el reciclaje de estos. Y me has hecho acordar cuando practicaba en Kimberly Clark, que participábamos en las campañas de reciclaje de papel. Era una competencia brava entre plantas, ¿no? Porque teníamos que juntar, o sea, la planta que más ganaba en reciclar en el año, pues tenía sus incentivos, no sé, una integración, algo, ganaba un premio, y era muy bonito, de hecho reciclábamos bastante papel aparte estaban asociados con aldeas infantiles, entonces el papel reciclado se iba a aldeas infantiles, era muy bonita, no sé si siguen, pero sí me parecía muy bueno lo que hacía Recíclame con Kimberly Clark. Sí, al final el reciclaje no es un tema solamente ambiental, es un tema también económico y social. O sea, si yo reciclo desde mi casa, estoy apoyando probablemente a una asociación de recicladores o a una microempresa de reciclaje que está acondicionando este material y que luego va a volver a ser un producto para que llegue nuevamente a mi mesa, ¿no? Entonces, es algo integral y que no debemos ver solamente que es muy importante un apoyo o una contribución ambiental. O sea, hay una contribución desde las tres aristas. Sí, acá te pregunta Jesús si brindan asesoramiento para que nuevas MIPES quieran ser circulares y cómo puede hacer para acceder si es que existe este apoyo o este asesoramiento, ¿no? Desde Recíclame sí tenemos diferentes diferentes trabajos que venimos realizando, realizamos proyectos en su mayoría, apoyamos mucho a las municipalidades en sus programas de segregación en la fuente para brindarles capacitación, asesoramiento sobre los procesos que se pueden implementar. Este tipo de puntos de asesoramiento para nuevas pymes también podríamos conversarlo, ¿no? Tendríamos que conocer mejor cuáles son los detalles. Puedes escribirnos un correo o por alguna de nuestras redes sociales y te respondemos y podemos estar en contacto para ver cómo podríamos apoyarlos, ¿no? A ver, para ya ir terminando, porque se está poniendo emocionante aquí cuando se aplica el reglamento de residuos sólidos, o sea, el nuevo reglamento, ¿qué entidad será la que supervise si el reciclado se está cumpliendo en la vecindad? O sea, que supervise si se está cumpliendo el reciclado y por ende en el distrito. Hay un trabajo bastante articulado entre los diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento del reglamento, de verdad, de la modificatoria de la ley. Cada una de esas entidades va a tener diferentes funciones. Hay funciones desde el gobierno local, que es el que juega un papel, bueno, todos los actores juegan un papel estratégico, pero el gobierno municipal, el gobierno local, juega un papel estratégico porque es quien tiene el contacto directo al final con el consumidor, con el vecino, ¿no? Va a haber fiscalización por parte del gobierno local, también desde el organismo OEFA, desde el organismo de evaluación y fiscalización ambiental hacia las infraestructuras de residuos sólidos,
Y también va a haber un trabajo mucho más afianzado de los gobiernos regionales en su apoyo hacia los gobiernos locales. Y bueno, desde de arriba, desde el gobierno central, es donde se vienen generando todas estas iniciativas, ¿no? Me pregunta si en la campaña Recíclame hay una fiscalización que asegure el reciclaje a los puntos de acopio. O sea, ustedes cómo supervisan más que fiscalizan, ¿no? Porque fiscalización es más gubernamental. Nosotros, como Recíclame, consideramos que el tema de la trazabilidad del residuo es muy importante. Como parte de la asociación están esas empresas que son al final quienes compran este material para volver a incluirlos dentro de su ciclo productivo. Entonces, nosotros tenemos clarísimo de que lo que recogemos de estos puntos de acopio tratamos de vincularlo directamente, no directamente a la industria, porque al final la industria lo que busca es un volumen considerable del residuo, para poder adquirirlo. Por eso es que existen otros actores en el camino, ¿no? La Asociación de Recicladores y las microempresas de reciclaje, para que puedan acondicionarlo y generar un volumen mayor y que llegue a la empresa. Entonces, desde Reciclame promovemos e impulsamos el seguimiento a todos estos procedimientos para lograr, haciendo trazabilidad para lograr que este residuo finalmente termine en una industria, que es un punto muy importante que a veces que a veces puede ser que no se tome en cuenta, ¿no? Entonces, como te digo, desde Reciclame sí promovemos y buscamos asegurar esta trazabilidad. Te pregunta Fernando nuevamente, y bueno, sí, está interesante esta pregunta de si los fundadores de Recíclame están trabajando en el tema de economía circular, ya que, por ejemplo, nos ponen otro comentario, a ver, pero este es el segundo comentario, ¿no? Nos pone ya que las empresas de bebidas, por ejemplo, son las que generan más residuos como botellas y etiquetas. Entonces, si es que yo sé que en Perú todavía es bastante nuevo, pero muchas de estas empresas son transnacionales, ¿no? Entonces, la economía circular en Perú está como naciendo, pero ya en otros países, digamos, ya es un niño o un adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de repente de alguna de estas empresas que ya esté considerando los principios de economía circular? Como les he comentado hace un momento, sí, la mayoría de empresas que están dentro de Recíclame y que producen un bien, genera productos que tienen porcentaje de material reciclado en sus envases. Ejemplos de esto es San Miguel Industrias, que genera envases para Coca-Cola, y Coca-Cola ya tiene dentro de su portafolio botellas de plástico con 100% de material reciclado. Este fue un avance bastante importante porque me parece que en la región somos de los pioneros en obtener un envase de material reciclado obtenido por botellas que al final es producido en un inicio por San Miguel Industrias, ¿no? Y al igual que esto, el vidrio también. En vidrio tenemos los envases de bebidas o envases de vidrio que encontramos en los supermercados. Estos ya cuentan con un porcentaje de material reciclado en su composición. Estos son unos ejemplos de algunos de los socios, porque tenemos 11 y la mayoría de estos cuenta con los que producen bienes cuentan con porcentaje de material reciclado, incluso antes de que salga la norma. Bueno, para cerrar, aquí Alejandro te pregunta que hay algunos proyectos de uso de productos biodegradables, desde el uso de residuos de muchos productos naturales, como el caso de tuppers, vasos, cañitas. ¿Y cuál es el apoyo de Recíclame y el Ministerio de la Producción para la innovación de productos nuevos que ayuden a minimizar el impacto al medio ambiente en el mercado? No me quedó muy clara la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Si Recíclame, bueno, yo lo que entiendo es si Recíclame y el Ministerio de la Producción están apoyando en la innovación de productos nuevos que ayuden a minimizar el impacto al medio ambiente, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer las diferencias entre una entidad estatal y Recíclame, obviamente, ¿no? Recíclame Sí. tiene bastantes limitaciones al ser una asociación civil, ¿no?
Sí, nosotros no, como dijimos hace un momento, no fiscalizamos ni podemos generar normativas porque no somos una asociación, no somos una entidad de gobierno. Eh, Desde el gobierno ya se han dado varias iniciativas, como la hoja de ruta que les he mencionado, que se trabajó en apoyo de Minam y Produce, y también, por ejemplo, ahora que hace referencia a los sorbetes o cañitas, a los vasos plásticos y a los descartables de un solo uso, está la ley de plásticos de un solo uso que ya impone metas para la minimización de estos materiales en el día a día, ¿no?, de los consumidores. Desde Recíclame hemos venido trabajando todo este tiempo para apoyar esta transición, esta implementación. Estuvimos trabajando de la mano para la implementación de la hoja de ruta y promovemos la implementación de normativa que sea aplicable al país, ¿no? Buscamos que se genere normativa, por eso es que nos gusta y creemos que es muy importante que desde el Recíclame participemos, porque las industrias en su día a día saben cuál es saben qué es aplicable y qué no es aplicable dentro de sus procesos productivos, y por eso participamos mucho en las actividades y en los procesos que realizan desde el gobierno. Hay mucho interés desde la industria por apoyar este tipo de acciones. Bueno, y acá ya para cerrar, Nayib bueno, ya respondió a la primera pregunta, ¿cuál eran los retos, digamos, que tienen las empresas para insertar economía circular? Bueno, recién estamos empezando, pero este sí estaría bueno para que cierres y aparte nos digas un poco cuáles son las redes de Recíclame y cómo la comunidad puede interactuar con ustedes. ¿Cuáles son los proyectos a futuro de Recíclame, no? ¿Qué cosas se vienen? Un spoiler, una alerta de spoiler. Claro, eh, nosotros como Recíclame venimos desarrollando proyectos para conocer mejor el sistema a nivel país. Así poder conocer, por ejemplo, las brechas de materiales que se pueden aprovechar y que actualmente no estamos aprovechando. Esta información se trabaja desde MINAM y desde diferentes organizaciones, pero estamos haciendo un consolidado de esta información, luego que puede ayudarnos como base para luego tomar decisiones. Además, también buscamos vincular actores. Promovemos el desarrollo de estos bajo diferentes proyectos y en esa línea vamos desarrollando cadenas de reciclaje de algunos productos y también vinculando actores para su promoción y su impulso para que puedan consolidarse como parte de las cadenas de reciclaje, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriela, de hecho que es bastante interesante verlo desde los diferentes actores y Recíclame es como un referente en lo que es reciclaje y en el país. De hecho, como te decía, yo he practicado hace 1000 años y ya conocía a Recíclame con el tema de las campañas para reciclar papel y de hecho Kimberly lo utilizaba como materia prima, ¿no? Ellos participaban, pero el papel que reciclaban iba a su proceso Sí. nuevamente de papel, de hacer papel higiénico con fibra reciclada. Bueno, también mencionarles a las personas que nos están viendo que dejé una lista de asistencia en los comentarios, allí búsquenla. Esta lista va a estar habilitada por unos minutos más, es solo para las personas que han estado presentes en el en vivo, ya que, bueno, es la única forma que podemos constatar que han estado presentes. Y en el transcurso de la próxima semana les va a llegar un certificado digital. Solo a las personas, vuelvo a repetir, que se inscriban en el en vivo. O sea, si lo ven el video mañana, que es 24 de septiembre, ya no manden un correo que quiero mi certificado, por favor, porque yo no soy medium ni todavía no hemos desarrollado ningún para saber que han estado allí. Entonces les pediría, por favor, solo los que quieren el certificado digital, porque hay personas que siempre piden, entonces, y también paciencia, una semanita más o menos para mandárselo, porque a veces a la media hora ya, ¿dónde está mi certificado? Así que muchas gracias por contactarse. Más bien los invito, ya que están aquí, yo sé que ustedes son personas preocupadas por la gestión de los residuos,
Si ven en la página de Facebook de Responsabilidad Social de la UNI, estamos haciendo un concurso sobre cómo contribuyes a la gestión de residuos. Tienes que subir una foto, también valen videos, donde puedas poner cómo contribuyes. Hay personas que han tomado fotos de sus envases biodegradables en su emprendimiento, otras han tomado de cómo reciclan sus jabones, N cosas que pueden mostrar y entran inmediatamente al sorteo. Bueno, ahí tienen que seguir las instrucciones, entran al sorteo de un curso de computación en el CEPS Uni y en segundo puesto un EcoKit, que es un kit de toma todo, bolsa de reciclada y una tabla también, una libretita de papel reciclado. Así que los esperamos en el concurso antes de que terminemos la fecha final. Y bueno, Gabriela, no sé si quieras mandar un mensaje, en qué redes los podemos seguir. Sé que dejaste tu correo, no sé si lo vuelves a repetir también para cualquier persona que esté viendo este video o lo vea después y quiera comunicarse con Recíclame. Claro que sí. Bueno, nos pueden seguir en las redes como Recíclame Perú. Estamos en prácticamente todas las redes, Facebook, Twitter y Instagram. Mi correo electrónico es gabriela.velarde@reciclame.org para cualquier comunicación que quieran o información que quieran solicitar. Y bueno, invitar a todos a contribuir en los programas de segregación en la fuente de sus municipalidades, y si todavía no cuentan con esos programas, llevar sus residuos aprovechables a los puntos limpios más cercanos que tengan, ¿no? Para poder valorizar estos residuos. Como ya les he comentado, es muy importante el trabajo que podamos hacer nosotros como ciudadanos. ¿Estás con el micro? Sí, un gustazo, porque acá paso, justo estoy al lado de la ventana y las mototaxis me hacen ahí ruido. Bueno, gracias Gaby por acompañarnos el día de hoy. Ha sido bastante ilustrativo y bastante simple, gracias a las personas que nos han acompañado también con sus preguntas y con sus comentarios. Sabemos que el tema, esta economía circular ya llegó a Perú por fin, o sea, el hecho que ya esté reglamentado ya a las personas que estamos haciéndole seguimiento a este tipo de temas nos da alegría, pero de hecho es un chambón y además con el COVID se ha frenado un poco, pero es un reto y es un trabajo para todos los que de alguna forma estamos relacionados con el campo ambiental. Así que, de hecho, que Gabriela, vamos a seguir sabiendo más de Recíclame. Esta es su casa, están invitados para cuando quieran también promocionar o dar a conocer algo. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes, Sara. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Y mañana tenemos en los ciclos de conferencia Eduardo de Javish un tema bastante interesante a los que les interesa la lúdica, es sobre la lúdica como recurso pedagógico, así que, o sea, cómo el juego influye en el aprendizaje, así que si por ahí tenemos profesores o personas que estén facilitadores o capacitadores, mañana por estos mismos canales a las 5 de la tarde con un especialista mexicano que está metido en todo el tema de herramientas lúdicas y neuroeducación. Entonces también están invitados a esa charla. Y bueno, gracias por su cordialidad. Espero que se inscriban. Ya cierro en 10 minutos, cierro la lista de asistencia, así que inscríbanse de una vez. Chao, chao Gabriela, chao a todos. Gracias, chao, nos vemos.